Son las 9:34. Bueno, hace algunos meses y ha sido muy destacado y ha generado muchas conversaciones. Fue dado a conocer este libro de nuestra querida y admirada escritora nacional, versátil por lo demás, marciano, me refiero a Nona Fernández, que narra desde el principio el modo en que en el inicio de esta historia, para llevar a cabo una serie, porque Nona también es guionista, estableció contacto con Mauricio Hernández Norambuena, pero esto finalmente derivó en este libro, que no sabría dentro de qué género clasificarlo, y esa es una de sus virtudes. Nona querida, muchas gracias por estar acá. A ti, Pato, gracias por la invitación, siempre un gusto venir a cafetear a ti aquí contigo. Sí, a ver, parto con esto, a propósito de lo que hablábamos antes de salir al aire, parecería, si uno mirara así Chile, como un río donde uno nada a favor o en contra de la corriente, que es el momento menos adecuado para publicar un libro sobre Mauricio Hernández Norambuena, ¿no? ¿Cómo ponderas ese gesto, ¿no? Esa decisión? Porque me imagino que siempre están a tu disposición varias ideas que las vas trabajando. Sí, por supuesto que sí. Mira, yo en ese sentido, claro, soy una escritora que va siguiendo la ruta del deseo nomás. Hay momentos en que tú te haces match con alguna idea, te obsesionas con ella y vas trabajando, y la verdad que lo que haces en la escritura de ese libro es empezar a metabolizar el momento, el contexto en el que estás, ¿no? Sin preguntarte si es pertinente o no. Y claro, yo creo que cuando uno metaboliza o está en constante diálogo con el contexto para poder ofrendar un libro finalmente, siempre ese libro va a terminar siendo pertinente, porque uno está pensando el contexto igual, ¿no? En este caso es con Mauricio, pero claro, es un momento arriesgado, por decirlo menos. Yo misma a veces digo, wow, qué miedo por lo que se viene también con el gobierno que ya tenemos, ¿no? Que vamos a tener desde marzo, si esto no va a tener consecuencias en mi vida, pero nunca he actuado con miedo, Pato, en mi vida, entonces no va a ser ahora el momento de hacerlo, esa es la verdad. Sí, y es saludable, ¿eh? Bueno, contaba al principio, ¿no? Te encargan trabajar en el guión de una serie que debía tener en varios capítulos a Mauricio Hernández Norambuena como protagonista. Es por eso que tú haces la gestión para poder ir a verlo a la cárcel de alta seguridad. Luego el proyecto se cae y tú tienes interés en persistir tus conversaciones con él. ¿Qué fue lo que encontraste ahí que te hizo dedicarle el tiempo que le dedicaste? Porque lo que narra en el principio es que son los viernes. Sí, toda la mañana. Fueron 4 años de viernes ahí en Rancagua, sesiones de 4, a veces hasta 5 horas, y los gendarmes se olvidaban de nosotros, ¿no? Claro, lo que fue súper interesante, evidentemente que ya entrar a Rancagua y conocer a Mauricio era interesante, ¿cierto? La serie a mí me pedía el relato típico que pide la televisión, que es, qué sé yo, la historia épica, buenos, malos, guaguas perdidas, amores, persecuciones, secuencias de acción, todo lo que las series televisivas de la industria requieren. Pero cuando yo entré ahí me encontré con algo que me pareció infinitamente más interesante y que no estaba tampoco dentro de las lecturas que yo ya, o que probablemente tú también y muchas ya hemos hecho sobre la historia del frente, ¿no? Me encontré con una persona, con un caballero que no es un superhéroe en ningún caso, que es de carne y hueso, que tiene preocupaciones, miedos, terrores, que se ríe, que es chistoso, que es culto, que... Me encontré con una persona. No es que no fuera preparada para encontrarme con una persona, pero lo que me pasó es que evidentemente todas esas capas de Mauricio me resultaron infinitamente más interesantes, porque me sedimentaban más la personalidad del comandante, que es la que nosotros tenemos. Y a la vez la sedimentaba y a la vez la volvía más porosa. No sé si me explico bien, ¿no? Y eso fue lo que me cautivó, ¿no? Ahora, son varias capas como las tenemos todas las personas, pero esta lista de capas, voy a decirlo así, no es la que habitualmente se encuentra en una persona estándar. No nos olvidemos que también es una persona que lleva más de 25 años encarcelado y en un régimen muy, muy brutal. Por lo tanto, es una persona que ha tenido mucho tiempo para pensar, para hacer reflexión, para conectarse. Mauricio es una persona muy conectada. Pese a lo aislado que está del mundo, está muy conectado
con el mundo, y eso es muy loco. Probablemente más que nosotras, que vivimos acá corriendo de un lado a otro, pensando con los celulares. Mauricio está solo con él y todo lo que lee, ¿no? Y sí. todo lo que lee. Me quedé con la idea de que es precisamente ese aislamiento, paradójicamente, lo que ayuda a que aquello sea posible. Claro, o sea, exactamente. Yo también creo que sí. Sí, ¿cómo lo ves? Porque, claro, tiene la posibilidad de la observación, muy interesado en los libros, en la contingencia. Sí. Conversan ustedes mucho sobre tal libro, que tráeme este libro. ¿Qué hay ahí? Mira, yo creo que hay dos cosas que son interesantes de observar en él. Uno, que él ha podido establecer con mucha lucidez y con mucha resistencia también, estrategias psicológicas que le permitan resistir ese encierro. Yo me hubiera pegado un tiro hace rato. Tú habrías enloquecido. O sea, nadie puede soportar eso, sin duda que sí. Sin embargo, él, yo creo que también por la disciplina que tiene, si es un milico, no nos olvidemos de eso, estableció ciertas formas de poder resistir. Una muy importante tiene que ver con la comunicación que sigue teniendo permanentemente con sus compañeros muertos. Eso para él es vital, la compañía de las personas que siempre lo sostuvieron, las personas que quiere, además los vivos también, no digo que no, pensando que durante mucho tiempo tuvo muy poca comunicación. Pero a sus compañeros muertos, que eran su team, que eran su lote, que eran sus amigos, pensemos en Tamara, pensemos en Joaquín, sus compañeros del frente, él los sigue poniendo en una silla y conversan. Tiene súper claro que son proyecciones de su cabeza, que son estrategia, pero se sostiene con esas cosas durante mucho. Yo creo que ahora menos, porque ahora tiene más conexión con los vivos, ¿no? En Rancagua puede ver a su familia más seguido que cuando estaba en Brasil, pero esa conexión fue muy importante. Citaba a cada uno según lo que necesitara. Cuando estaba muy frágil, citaba a Tamara, porque Tamara era contenedora, era buena onda, era cariñosa y tenía muchas conversaciones con ella. Como cuando hablamos con nuestros muertos, que todos lo hacemos, ¿no? La lectura también ha sido, la literatura en un comienzo, una tabla de salvación muy importante. La lectura, la literatura, más adelante la filosofía, el budismo también, empezó a leer mucho de budismo, la ufología, la astronomía, lo científico, lo neurológico, y eso también lo ha sostenido muchísimo. De hecho, en Brasil, cuando fue el periodo más estricto de encierro, él me decía, yo diariamente me escapaba sin que nadie se diera cuenta porque leía, pues. Me quedaba en la celda y en la noche cuando se apagaba la luz yo había tenido un viaje y había estado en el río Neva, había vivido ciertas aventuras y volví a la celda y nadie nunca se dio cuenta que yo tenía una fuga diaria. Porque me escapaba con los libros y eso lo sostuvieron mucho. El ajedrez, el yoga, la escritura. Estudia mucho, está constantemente estudiando. Y esas son las estrategias que él ha logrado levantar. Y es una persona completamente lúcida, ahora en Chile sobre todo, porque insisto, el régimen acá en Chile es bastante estricto, pero es más abierto que lo que tenía en Brasil, que a ratos no podía ver a nadie, ni siquiera a la luz del sol, ni conversar con nadie, ¿no? Aquí sí, tiene visitas y todo, de su familia. Pero claro, así se ha sostenido. Sí, Nona, está obviamente el problema político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Que es esta organización que se levanta en armas contra la dictadura, ejerciendo el derecho a rebelión contra una tiranía que está cautelado internacionalmente, que realizó algunas acciones controvertidas o cuestionables, llámenlo como quieran, ya una vez terminada la dictadura. Claro. Pero que se volvió incómoda para los propios sectores políticos o para la mayoría de los sectores políticos que habían luchado contra la dictadura. Esta cosa un poco trágica de enrolarse para estar dispuestos a darlo todo para conseguir algo que finalmente no termina por ocurrir y en un país donde finalmente no tienes lugar. Exacto. La respuesta la pueden encontrar en el libro, pero como anticipo le preguntamos a Nona, ¿cómo pondera, cómo procesa a día de hoy Mauricio Hernández Norambuena aquello? Mira, claro, él ha tenido mucho tiempo para pensar, ¿no? Y para reflexionar sobre el hecho. Y siempre una de las cosas que tampoco la mencioné recién sobre sus estrategias es volver al recuerdo, ¿no? Minuciosamente, recuerda demoníacamente, establece los relatos del recuerdo y los va analizando, ¿no? Incluso va analizando también las posibilidades, lo que no ocurrió
si algo no ocurrió en el recuerdo concreto, también analiza cómo hubiera sido si hubiera ocurrido, ¿no? Qué piezas se podrían haber movido para que hubiera ocurrido de otra manera. Y claro, Mauricio tiene la deriva del frente, la tiene muy clara. Él ha hecho una reflexión al respecto, entiende lo que es la historia del frente antes de la llegada de la democracia y después de la llegada de la democracia. Después de la llegada de la democracia, él es bien reflexivo en relación a cómo fueron siguiendo ciertas inercias operativas sin tener la reflexión clara de lo que era el momento histórico que se estaba viviendo. Y en eso él tiene mucho que decir, ¿no? Me cuesta hacer como de vocería de él, pero él tiene mucho que decir. Pero evidentemente, y esto ya soy yo, claro, hay un análisis. Que en el libro además se hace la distinción. Habla Mauricio, habla Nona. Claro, exacto, porque eso es súper importante, porque a ratos no estamos de acuerdo también, ¿no? Y a ratos también a mí me incomoda ser la vocera de él, porque no lo soy, no lo soy. Pero claro, ahí la dosis de abandono que tuvieron de parte del mundo político, específicamente del PC, fue importantísima, Y esto yo ya lo veo también con ojos históricos como adulta, ¿no? Porque también eran unos cabros que levantaste, que organizaste, que les diste financiamiento, que los lanzaste de carne y cañón y luego retiras toda la infraestructura. Ellos tenían una idea clara, querían seguir, pero evidentemente ahí se les debió haber acompañado de alguna manera. Esto yo lo pienso como mamá. Sí. Evidente, claro. Y ahora están en un espacio social que incomodan y que no son parte de nada, ¿no? Yo siempre digo, los partisanos o todos los héroes de las guerras que finalmente son asumidos como héroes, acá en el caso del Frente y de todas las organizaciones armadas, porque no fueron los únicos, acá están criminalizados, están algunos encerrados, caricaturizados, y no han encontrado un espacio social cómodo hasta el día de hoy. Lo que, claro, es... De alguna manera, dialoga muy bien con el Chile que estamos viviendo. Sí, estamos conversando con Nona Fernández a propósito de su libro Marciano, que les invitamos a leer absolutamente. Nona, esta vieja idea de que un libro solo se termina por escribir una vez que interactúa con el público. Sin duda. Y que una vez que interactúa con el público, nunca vuelve a ser el libro que originalmente se escribió, ¿no? Porque se vuelve como una parte indisoluble de lo otro. Sí. Dos cosas que están entrelazadas vinculando el libro y la reacción que ha tenido el libro. La primera, la de la cancelación. Así como Mauricio Hernández Norambuena es un héroe para un sector de la sociedad, para otro sector de la sociedad es un villano. Es un villano, un terrorista, un asesino. Y yo he leído que hay quien se ha preguntado cómo es posible que se le dé espacio a alguien como él, o que se escriba un libro como él, o que alguien a propósito de esta entrevista diga cómo en una radio pública con recursos del Estado se le da espacio a que se converse sobre algo como esto. Incluso podría ir a la Contraloría General de la República, pero que lo vinculo con el tema del blanco y negro, ¿no? Claro. Porque quien piense o diga o suponga que este libro es una apología de Mauricio Hernández Norambuena es porque no lo han leído, ¿no? Claro. Y el libro dista significativamente de serlo. Te quería pedir una reflexión sobre estas dos cosas. Por un lado, el tema de la cancelación, y por el otro lado, este momento especialmente donde existe una pulsión para que veamos todo en blanco y negro. Es que es complejo, Pato, sí, y tiene mucho que ver. Mira, cuando partiste en la entrevista diciéndome será pertinente lanzar este libro, será seguro. Creo que yo misma, sin tenerlo claro, porque cuando, insisto, uno no lo tiene del todo claro, pero ahora mientras justamente he ido haciendo promoción del libro, he tenido una cantidad de encuentros increíbles con el libro, y voy entendiendo cómo va calando también en las lectoras y los lectores. Entiendo la pertinencia, efectivamente, justamente porque es un momento tan polarizado, tan brutalmente. Siempre hemos pensado que estamos en momentos polarizados y ahora parece que es más aún y no sabemos cómo va a ser mañana, ¿no? Y en ese sentido, claro, el libro justamente intenta desbaratar la lógica del blanco y negro, ¿no? Desbaratar la idea del héroe, sin duda. Para mí, y de hecho fue algo que conversé con Mauricio cuando partí. Le dije, yo no voy a escribir un libro, una loa sobre el comandante Ramiro, porque el comandante Ramiro no me interesa tanto. A mí me interesa Mauricio Hernández y ver los claros oscuros del personaje, ¿no? De la persona.
no del personaje. Y creo que ese es el territorio donde debiésemos empezar a pensar la historia y a pensar los contextos, ¿no? Que nada es blanco y negro, que no podemos estar polarizados de esta manera, que no podemos estar enfrentadas diariamente como lo estamos haciendo, e incluso nuestras propias, entre comillas, trincheras. A ratos voy escuchando cómo los discursos de la izquierda se van enarbolando o se van estructurando en estos momentos, y tú dices, es que no hemos entendido nada. Si lo único que necesitamos en este momento es estar más cohesionadas que nunca, con 2 o 3 puntos claros, que a mí me parece que son muy claros a dónde debemos apuntar, ¿no? Pero seguimos en estas lógicas de estar dividiéndonos, el otro es un problema, tu opinión es un problema, y claro, y el libro cae justamente en este momento. Y claro, ha tenido ese tipo de reacciones que a mí, de hecho hay algunas que me han encantado, porque como que literariamente no me pueden criticar, claro, pero sí éticamente. O sea, ¿cómo puedo llegar a dar espacio a algo así? ¿Cómo a ratos puedo llegar a sentir simpatía por un personaje así? Creo que claro, eso sigue en la misma lógica del blanco y negro, de la trinchera, del disparo, de los otros y nosotras. Y no, claro, definitivamente es un espacio que no podemos seguir habitando en ningún caso. Y el libro lo único que propone son preguntas, intentar entender también el trayecto histórico de un país. Porque evidentemente Mauricio y su encierro brutal algo está sintomatizando, ¿no? Algo está diciendo, ¿no? Es una metáfora, un espejo de algo que nuestra sociedad y que nuestra historia chilena todavía mira con mucha incomodidad. Yo te juro que no entendía lo incómodo que Mauricio era, y todavía me sorprende. Y también me he sorprendido cómo el mainstream literario es tan reaccionario y conservador. Yo no lo tenía tan claro. O sea, siempre lo tenía un poco claro, pero como que ahora lo estoy observando más, ¿no? Sectores que se dicen tremendamente progre, no lo son, claro, en lo absoluto, son tremendamente conservadores, y eso es muy interesante, porque la cultura chilena debe estar infinitamente más abierta, ¿no? Debe ser mucho más porosa y abierta a reflexionar sobre todo, ¿no? Claro, y ayudar a abrir ventanas en vez de cerrarlas. En vez de cerrarlas, claro. Pues en esa misma línea... Y insisto, perdón, sí, y sobre todo cuando tú tienes productos... No, producto es feo, pero bueno, productos culturales, y aquí no quiero... o sea, yo no estoy tonteando cuando escribo este libro. Claro. Es un libro que tiene una calidad literaria que no me la pueden... No me la ha sido reconocida, exacto, la crítica, no me pueden decir que es cualquier cosa, sí, ¿cachai? Sí. No, es un trabajo que se hizo durante 4 años, donde puse no solamente reflexión y corazón, es un trabajo. Entonces nadie es inapelable en ese sentido, y eso yo estoy satisfecho con una editorial que también es inapelable en términos literarios, pero claro, lo divertido es esto, ¿no? Sí. Sí. Que aún así, claro, no procede, procede. Finalizo con esto y seguí una conversación muy inicial, muy tentativa, Nona, sabiendo que cualquier artista puede reconocer el derecho a no tener que jugar un rol político, digamos, pero no lo digo en un sentido contingente, digo, estamos viviendo en un momento donde todos, yo me incluyo, creo que todos somos parte de esto, estamos cada vez más intolerantes, más sectarios, con mucho temor a la diferencia, más agresivo y sería simplista decir el país está así, en realidad el mundo está así, hay una tendencia global, completa, planetaria. Sí. Lo que es más aterrador. ¿Cómo ves el rol del arte y de los artistas? Te comento algo, nomás puede ser pie forzado o no. Hace poquitos días entrevistábamos a Marco Antonio de la Parra. La Cata Araya le preguntó lo mismo. Él dijo, en esta época el arte debería construir puentes o debería pavimentar un espacio mínimo común, ¿no? Me imagino que existen 1000 formas de entrarle a esta pregunta y yo quiero escuchar la tuya. Sí, mira, es una pregunta que siempre se vuelve paradójica la respuesta, porque yo siempre he pensado que la creación, en mi caso la literatura y el teatro, que son las áreas donde yo me desarrollo, son espacios de completa libertad, sí, y que no tienen que tener el peso de una misión. Ni tienen que tener un objetivo. Un objetivo, claro, no los veo así, Pero y siempre los he ejercido de esa manera, ¿no? Creo que es el único espacio de libertad que todavía
nos va quedando. No, pero dicho esto, y por eso digo que es paradójico, creo que estamos viviendo un momento donde quienes trabajamos en estas áreas no podemos encerrarnos, no podemos no tener cara, no podemos no dar cara un poco ni cuerpo con respecto a lo que está ocurriendo. Y además porque también siento que todas las creaciones deben, y aquí sí creo que tienen un deber, metabolizar y estar dialogando con sus contextos, ¿no? Gertrudis Stein, que es una autora que yo admiro mucho, ella decía que las autoras y los autores tenían la obligación de ser contemporáneos de su contemporaneidad. O sea, que esa era la única obligación que teníamos. Y en eso yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo no puedo estar escribiendo escondida de mi realidad. Y cuando la realidad es tan convocante como ahora, evidentemente que creo que tenemos que estar pensándola. Y también creo que tenemos que situarnos en un lugar que no es el del discurso político en ningún caso, porque creo que eso no nos hace bien. Concuerdo con Marco Antonio en la idea, si bien estamos en lugares distintos probablemente políticos, pero que hay que tender puentes, ¿no? Pienso mucho que sobre todo pienso en el teatro, que es un espacio comunitario. Yo creo que las artes también ofrendan espacios comunitarios, ¿no? El teatro se vuelve muy claro porque nos sentamos todos en una sala, ¿no? Pero cuando habitamos todas un libro tenemos la posibilidad de establecer conversaciones, ¿no? Y a veces los libros se vuelven espacios de comunidad también. Yo creo mucho en los libros como espacios de comunidad, porque nos despiertan pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento lo podemos compartir, lo podemos problematizar, reflexionar y todo, ¿no? Entonces creo que sí, que efectivamente tenemos que estar abriendo espacios de conversación, espacios de comunión, tender puentes, observar más allá de lo chiquitito, ¿no? Intentar ampliar cámara, ser un poco observadores más como un dron, ¿no? Sí. Intentar observar una realidad más amplia, para no ahogarnos, ¿no? Para no ahogarnos en la pequeña disputa que nos está haciendo pésimo, absolutamente pésimo, ¿no? Sí. Bueno, son conversaciones tentativas. Estamos viendo todo desde la ceguera máxima, porque yo creo que estamos todas muy nubladas, ¿no? Sí. Pero creo que, y eso sí también creo que es un momento tan nublado, lo conversábamos antes, ¿no? Donde no entendemos nada, pero creo que no importa, muchas veces pensamos mejor no opinar porque no sabemos nada. No, yo creo que es un momento donde todo sirve y entender que son pensamientos complejos, a lo mejor torpes, incompletos, medio ciego, pero no importa lanzarlo, porque de pronto uno va escuchando cositas y después podemos decir perfectamente lo que dije ayer, miren, olvídenlo, porque ahora creo que esto puede ser más pertinente. Pero no hay que renunciar al ejercicio de pensar. Exacto, de pensar. Se nos pasó el tiempo y sin embargo estábamos recién empezando. Otra paradoja. Nona Fernández, 1.000.000 de gracias. Pato, muchas gracias por la invitación. Es tu casa y lo sabes. Lo sé. Ya, nos pasamos, le pedimos disculpas al Nico Rojas, que empieza un poquito minutos más con el semáforo. De veras que hoy está Tania González acá conduciendo el semáforo. Así es que en poquitos minutos más, la gran Tania González con ustedes. Yo solo he sido su telonero. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile